Es importante que conozcamos justamente la situación de este país con el que tenemos tantas relaciones desde lo cultural, desde lo ancestral en muchos casos. Estamos en contacto Zoom con el colega Mauro Andino, quien nos va a hacer la suerte del análisis político justamente con respecto a esta situación. Mauro, qué gusto recibirlo acá en Postdata. Saludos desde Bolivia. Por favor, coméntenos cómo anda el clima que justamente se vive en territorio ecuatoriano. Muy buenos días, un saludo cordial, un abrazo enorme a la distancia para todo el hermano pueblo boliviano. Realmente estamos atravesando momentos de mucho temor, de espanto, de terror incluso diría yo, porque durante las últimas semanas se han dado una serie de crímenes, de asesinatos que han rebasado cualquier margen, eh, cualquier posibilidad de tranquilidad y evidentemente han desnudado las falencias del Estado. Se asesinó en su momento al alcalde de Manta, Agustín Intriago, y el día de ayer se asesina al candidato presidencial Fernando Villavicencio. Si a ellos, que eran personajes públicos, en el un caso autoridad de elección popular, en el otro caso un actor político nacional, les sucedió lo que finalmente sucedió, ¿qué podemos esperar el resto de ciudadanos de a pie, el resto de ecuatorianos y ecuatorianas? El Estado ha sido incapaz de hacer frente al crimen organizado, ha sido incapaz de garantizar la vida, los derechos de los ciudadanos y estamos prácticamente en una suerte de abandono, de indefensión absoluta, porque las instituciones democráticas están cooptadas también, con pena, con dolor, hay que decirlo, pero hay que aceptar esta realidad, están cooptadas por células, por grupos del crimen organizado y eso imposibilita también que se pueda enfrentar de manera articulada y eficiente a estas bandas delincuenciales. En este caso, Mauro, lamentablemente las noticias que nos llegan desde Ecuador son esas que tú también hacías. Recuerdo el asesinato de ese alcalde, lo que ha acontecido en las últimas 24 horas, pero también bárbaras imágenes que nos han llegado desde las cárceles, donde también se han ejecutado entre pandillas, entre clanes y demás. El crimen organizado en Ecuador pone justamente en esta situación a la sociedad mucha zozobra, mucha tensión, mucha indefensión, como lo mencionabas. Efectivamente, uno quisiera hablar cosas buenas, positivas del país que uno ama, del país donde uno nació, pero los últimos acontecimientos nos obligan a denunciar al mundo, a hacer un llamado para que se tomen las medidas adecuadas y para que se eh, envíe mensajes, oficios, documentos, cartas, exterioricen este clamor del pueblo ecuatoriano hacia el gobierno nacional. No hay Estado, no hay gobierno. Estamos rememorando hechos que en su momento para los ecuatorianos y ecuatorianas eran muy ajenos. Jamás habíamos pensado que lo que se vivía en hermanos países como Colombia, como México, también se iba a extrapolar hasta nuestros rincones, hacia nuestros territorios. Hoy por hoy lo que se debe exigir acá es una investigación prolija, la más transparente posible, para identificar a los potenciales responsables, a los potenciales autores intelectuales y materiales del asesinato de Fernando Villavicencio. Más allá de las diferencias políticas que podamos tener unos y otros, me parece que todos al unísono debemos rechazar este crimen y, por supuesto, encontrar a los verdaderos responsables. De forma paralela, bajar los niveles de tensión y de discurso que de una o de otra manera también han conducido a este escenario de violencia. No es posible, no es tolerable que se utilice este crimen para hacer política, ya sea para favorecer a unos o para perjudicar a otros. Creo que en democracia hay límites también a nivel político y la ética pública exige que un crimen de esta naturaleza no sea mal utilizado, no sea manipulado para perjudicar a unos o para favorecer a otros. Aquí la justicia es la que tiene que investigar y quien tiene que determinar las responsabilidades de quienes cometieron este perverso delito.
Sin embargo, como tú lo has mencionado, Mauro, la política se escurre, como dicen, como arena entre los dedos. En cualquier rendija que encuentra, también se puede meter. En este caso, ya este ajusticiamiento al señor Villavicencio ha generado mucha revuelta. ¿Qué se habla en cuanto a este tema político, por favor, en Ecuador? Hay muchas repercusiones de que esta persona, este personaje político, Villavicencio, estaba tratando de desentrañar algunas situaciones oscuras que hablan incluso de este denominado socialismo del siglo XXI y demás cuestiones. Mira, Fernando Villavicencio era un actor político bastante polémico. De hecho, yo jamás habría coincidido con él en lo político, en lo ideológico, pero eso no hace que de manera tajante uno no pueda rechazar y no deba rechazar este tipo de acontecimientos. Creo que más allá de las diferencias o de las discrepancias políticas, todos los hombres y mujeres de este país que anhelamos paz, que anhelamos recuperar la tranquilidad y que repudiamos tajantemente cualquier acto de violencia, no podamos coincidir en que esto es inaceptable. Él era un actor político bastante polémico, tenía una serie de actores políticos de distintas corrientes y vertientes ideológicas con las que él no coincidía. Se podría decir que él tenía varios frentes abiertos y yo lo único que puedo afirmar en este instante es que la Policía Nacional, la Fiscalía, que son las entidades encargadas de investigar este tipo de crímenes, ojalá desarrollen todas sus actividades de manera absolutamente transparente. Hacer un llamado también a la comunidad internacional para que, de ser posible, puedan contribuir a través de una comisión, ojalá el Estado ecuatoriano así lo haga, una comisión neutral con la ayuda, con la contribución de países amigos de distintas corrientes ideológicas para que se pueda garantizar la imparcialidad de esta investigación. Hay muchos cabos sueltos, hay muchas hipótesis al respecto. Los videos de las últimas imágenes, cuando estaba con vida el candidato Villavicencio, a uno le generan una serie de suspicacias y de dudas. Por ejemplo, ¿por qué le hicieron salir por esa puerta del lugar donde él estaba desarrollando un meeting? La propia esposa de Villavicencio ha señalado que otros candidatos de su mismo partido político, en particular Patricio Carrillo, el candidato a la Asamblea Nacional, no salió por el mismo lugar por donde salió Villavicencio, que él había salido por otra puerta. También la hermana del propio candidato Villavicencio ha responsabilizado directamente al gobierno nacional porque era el encargado, el responsable de darle la seguridad. Y ahí uno tiene algunas dudas. En las últimas imágenes del momento previo a los disparos que le infligen a Villavicencio, le hacen subir solo a la camioneta, a la parte posterior del vehículo en el que él se transportaba. Hay muchas cuestiones que no cuadran, que a uno le generan dudas. Reitero, ojalá se lleve a cabo una investigación prolija y que le bajemos varios decibeles a la discusión política, porque no es el momento para acusar a nadie, sino para que esto se investigue absolutamente. Estimado Mauro, ayer el presidente Lasso mencionaba que esto no debería afectar a la democracia, que debería fortalecerla. Una situación un tanto irónica cuando uno de los contendientes ya no va a poder estar en carrera. ¿Cómo tú ves este proceso electoral a escasos días de que acudan a las urnas? Una actividad que es considerada una fiesta de la democracia para cualquier país que se ve enlutada por esta situación. Lo que hay que decir de forma absolutamente clara es que si aquí existe un responsable es el Estado central a través del gobierno nacional. ¿Quién es el encargado de garantizar la seguridad pública a nivel interno de todos los ciudadanos y en este caso en particular de los candidatos a la presidencia? Es el gobierno central. Y este sí es un punto en el que todos deberíamos coincidir. De entrada, si aquí hay responsabilidades, es del gobierno central, de la Policía Nacional, del Ministerio del Interior y evidentemente a la cabeza el propio presidente de la República. Luego, que esto suceda a las puertas, a días de una elección, a todos nos llena de espanto, de temor, genera incertidumbre. Esto también va a influir en la decisión final del electorado. Es indiscutible
que no puede extrapolarse al campo político. Esto va a influir y hoy vivimos un escenario de mucha eh, desilusión, frustración, de pánico. La gente tiene miedo. Tú sientes eso cuando conversas en tu casa, cuando coges un transporte público, cuando vas a una tienda. La gente tiene temor, está atemorizada. Y lo que hay que exigir al Estado es que proteja la vida, la seguridad de los ciudadanos y de los candidatos de aquí hasta el 20 de agosto y posterior a eso, indudablemente. Pero sobre todo el 20 de agosto, porque es un evento de alto riesgo. ¿Por qué de alto riesgo? Porque evidentemente habrá amplias aglomeraciones de gente que concurrirán a votar. Yo no quisiera imaginarme ni la peor pesadilla que de pronto ese día vaya a pasar algo peor de lo que ya estamos viviendo. Que ahí vaya a generarse alguna especie de atentado, que se interprete bien mis palabras, no estoy haciendo apología del delito ni apología de, del caos de ninguna manera, pero con todo lo que estamos viviendo sí hay que advertir y hay que exigir que el gobierno central debe dar todas las garantías para que podamos ir a sufragar en paz, para que podamos votar por quien bien querramos, siempre que esto esté precautelado, ordenado, garantizado por la fuerza pública. Ya per se, Mauro, va a ser una situación atípica el acudir a urnas que debería, y hago hincapié en esta situación, ser una fiesta de la democracia que esté enmarcada en un estado de excepción vigente. Va a ser una situación distinta para ustedes los ecuatorianos. Absolutamente, no hay demasiados precedentes donde se haya matado a un candidato presidencial, el único en el año 79, si mi memoria no me falla, el candidato presidencial en aquel entonces, Abdón Calderón, que fue asesinado prácticamente por la dictadura de la época, ¿sí? Por el triunvirato militar que en ese momento regía los destinos del Ecuador. Desde aquel momento para acá jamás había sucedido algo como lo que hoy estamos afrontando. Me preocupa el futuro del país en términos de comunidad política, en términos de construcción de la sociedad, de un proyecto de Estado-nación o de un Estado plurinacional, para ser más específicos, porque esto sin duda alguna va a generar una grieta enorme, profunda, muy difícil que pueda reunificarse solo cuando pasen varios años, un buen tiempo, porque esto va a alimentar la polarización, va a alimentar los discursos de odio, va a alimentar los mensajes de estigmatización de lado y lado, y si es que teníamos alguna esperanza de que esto pueda superarse, me parece que va a ser muy, muy complicado porque habrá un sector de la sociedad, quienes iban a votar por Villavicencio, que empezarán, como ya lo han hecho, a lanzar acusaciones, a estigmatizar, y de otro lado, los acusados, los estigmatizados, tratarán de responder a esas acusaciones y esto me parece que nos va a llevar a un clima de mucha violencia verbal y probablemente también de violencia física, no porque yo quiera eso, sino porque creo que es lo que uno puede avisorar con el clima, con el ambiente tan crispado, tan enervado como lo estamos viviendo acá en el país. Mauro, en este caso los sondeos, encuestas, nos muestran por ahí una partecita de lo que podría vivirse en las próximas elecciones. Esta ha sido una patada a este tablero político. Sin embargo, también la indecisión reinaba, según nos podían mostrar en estas encuestas en el pueblo ecuatoriano. Con este lamentable hecho, esta situación habrá crecido, habrá decrecido. A criterio tuyo, ¿cómo será esto? Mira, es indiscutible que el asesinato de Fernando Villavicencio va a mover el tablero electoral. Sería muy apresurado y aventurado de mi parte decir de qué forma lo va a mover, a quién puede beneficiar o a quién puede perjudicar. Creo que en este instante el electorado está atravesando un momento de shock, si ustedes quieren incluso de nerviosismo absoluto, de pánico. Hay un problema de salud mental, me atrevería a decir yo, en el electorado ecuatoriano en este instante. Saber identificar a dónde se van a conducir esas emociones, qué candidato va a ser el que pueda receptar y pueda canalizar esa frustración, ese miedo a través de un voto, es muy complicado. Faltan pocos días, semana, menos de semana y media,
De hecho, de hoy en 8 ya termina formalmente la campaña política y ahí entramos en el silencio electoral, entonces formalmente quedan 7 días. Lo que sí es evidente es que el asesinato, la muerte de Villavicencio será seguramente uno de los temas puntuales de la campaña, perdón, del debate de este próximo domingo. Ojalá haya un llamado también a la conciencia, a la sensibilidad de los binomios presidenciales, que no se transforme ese debate en un lodazal donde se estén lanzando agresiones, ofensas, acusaciones infundadas de lado y lado. Ojalá tengan la sensibilidad para elevar el nivel del debate, para discrepar, eso es legítimo en democracia, y para desmontar mutuamente sus propuestas de campaña, más no para que se convierta en un cuadrilátero donde se estén haciendo acusaciones de tipo personal que lo único que hagan sea enervar más el ambiente y crispar más las emociones del electorado. Ojalá tengan algo de sensibilidad, aunque tal vez estoy pidiendo mucho, dadas las circunstancias que estamos atravesando como país. Habrá que ver que estén a la altura, habrá que pedir esto de verdad. Hacemos eco de tus palabras, Mauro, y te agradecemos que hayas respondido a nuestro llamado en este duro momento que están viviendo ustedes, hermanos ecuatorianos. La solidaridad también la enviamos desde nuestro estudio, desde Postdata y desde acá, desde Bolivia, para con ustedes. Muchas gracias a ustedes por esa solidaridad, por esas palabras de aliento y enviarles igual a la distancia un abrazo enorme. Ojalá la próxima vez que conversemos sea bajo un marco de mejores noticias, de eventos que nos enorgullezcan como ecuatorianos y que podamos recobrar la senda de la paz, de la seguridad y de una auténtica libertad. Sin duda alguna, ese bien tan preciado como es la libertad lo hemos perdido porque hemos llegado al punto de tener miedo hasta de salir a la calle, de visitar cualquier lugar público por el temor de que algo nos pueda pasar. Abrazo enorme a la distancia, cuídense mucho. Agradecemos entonces a Mauro Andino, quien nos ha contestado esta llamada tan importante para conocer la realidad de lo que está aconteciendo en el día a día del ecuatoriano. De verdad, esas palabras nos encrespan un poquito porque son situaciones que en muchos casos las hemos vivido, inseguridad que seguramente es propia de estas regiones latinoamericanas y de muchos otros países circundantes justamente a Ecuador o a nuestra Bolivia. Tantos lazos que tenemos con este territorio de Ecuador, desde la cultura, desde lo ancestral, desde los sabores en muchos casos, hablando de la política. De verdad, muchas veces dicen que la historia es cíclica. Les hacía recuerdo de lo que acontecía en 1989 con ese candidato presidencial de apellido Galán en Colombia que se atrevió a ser ese valiente frente al narcotráfico, de por lo menos proponer una solución. En este caso decían que él era y tenía como lema Villavicencio ser justamente la voz de los valientes.